Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Jordi Llàtzer, comunicador y conductor de los programas Espurna, Tiskra y El Sextante. Con él charlaré del papel de los comunicadores en el siglo XXI, de la actualidad del mundo tecnológico y de su paso por la guerra de Ucrania. ¡Comenzamos! Estamos metidos de lleno en un nuevo siglo donde la tecnología ha cambiado por completo la forma que tenemos de comunicarnos. Antes, los principales medios para obtener información eran la prensa, la radio y la televisión. Ahora, ese papel está mucho más fraccionado y cada vez más gente se informa a través de las redes sociales y medios digitales de vídeo en directo como YouTube o Twitch. El auge de las redes sociales y las nuevas plataformas de streaming han dado lugar al nacimiento de nuevas figuras de comunicación. Los podcasters, youtubers y streamers tienen tanto poder mediático como tuvieron hasta hace poco los locutores de radio y presentadores de televisión. Donde antes había solo unas pocas voces que acaparaban toda la atención, ahora hay cientos de influencers de distintos medios que narran la realidad desde su particular prisma, a veces con tintes subjetivos, otras de forma más imparcial. Al final tenemos como resultado un panorama mucho más completo y variado para el espectador. Para hablar de comunicación, tecnología y un poco también de la actual crisis internacional generada por la guerra en Ucrania, tengo conmigo a Jordi Llàtzer, podcaster y ante todo comunicador que ofrece diariamente su análisis del mundo tecnológico y geopolítico en distintos programas. Hola Jordi, bueno, lo primero, muchísimas gracias por sacar un rato para los oyentes del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, estoy genial y gracias a ti por invitarme. Bueno, yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta algo genérica para que la audiencia pueda ubicarte a través de cómo defines tú tu perfil profesional. Por eso vamos a arrancar con una introducción sobre tus orígenes un poco y tu trayectoria. Cuéntanos un poco, más que nada, en qué estás trabajando ahora y cómo has llegado hasta aquí. La verdad es que mis orígenes profesionales no están para nada relacionados con los medios. Estoy en la producción la producción de contenido de una forma totalmente periférica. Respecto a mi vida profesional, yo he vivido en diferentes países. En Islandia trabajaba en una empresa relacionada con la logística. Mi tarea era muy específica, un software que tenía la compañía para control de calidad, para control de los procesos internos que deberían de realizarse. Luego en España trabajé en diferentes compañías, por ejemplo, de comunicaciones, en una empresa familiar relacionada con la producción industrial, en Finlandia, en Letonia. En cada país la verdad es que he acabado desempeñando tareas que no tienen nada que ver con el podcasting o con la producción de contenido y en estos momentos soy un parado que está esperando a vivir de la producción de este contenido porque he tomado esa elección, de realizar una transición de 2, 3, 4 años para intentar producir el suficiente nivel de calidad como para poder vivir de ello, que es una apuesta muy arriesgada, lo sabes perfectamente que es difícil construir una comunidad, es difícil producir algo que tenga valor añadido cuando hay tantas voces en el mundo. Y al final es una más. Pero bueno, es una apuesta que me interesaba y que al final me motiva. Bueno, yo diría que, perdona que te interrumpa, que puede ser cualquier cosa menos parado, porque yo he visto tu programación mismamente de esta semana en Twitch y vamos, eso es un trabajo, vamos, puro y duro. Lo que pasa es que quizás no está todavía, no lo podemos encasillar como un trabajo pues remunerado con un sueldo o fijo, ¿no? O no perteneciente a una empresa, pero vamos, tú estás trabajando, eso doy fe de ello, que me he conectado a varias de tus retransmisiones en Twitch y tienes un trabajo arduo en todo eso, o sea que vamos. Bueno, yo la verdad es que me he hecho un plan profesional porque es cierto lo que dices, que el que seas un parado, como yo soy en estos momentos, no significa exactamente que no hagas nada y tampoco que no tengas ingresos, porque al final el contenido que produces te va a aportar ciertos ingresos, me está aportando evidentemente algo paupérrimo para la relación de esfuerzo que estoy colocando.
pero el plan que he realizado es un plan de trabajar 80 horas a la semana. En estos momentos creo que me falta eficiencia porque estoy probablemente metiendo el equivalente para lo que yo quiero sacar en limpio, unas 60 horas, pero ahí faltan unas 20 que por diferentes factores de intendencia, de flujo de trabajo, no están bien optimizadas. Entonces, y esto no es una cuestión de presumir, o no está relacionado con eso, está relacionado con que cuando tú haces un compromiso contigo mismo, al final sabes que una apuesta que representa mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero que vas a perder, porque la previsión, mi plan, lo que conlleva es una importante pérdida de dinero en los primeros años, al final tienes que poner todo de tu parte, por decirlo así. Y luego las cosas pueden fallar, pueden funcionar, igual que el que abre un bar o abre una tienda de papelería. Ya. En tu trayectoria profesional, bueno, veo que has experimentado muchos cambios, no solo de ubicación del país en el que has estado viviendo, sino cambios de distintos puestos laborales. Pero ¿cuál de todos estos cambios ha sido el más relevante para ti y por qué? Porque voy a suponer de antemano que a lo mejor hay algún motivo personal involucrado de por medio en esos cambios. Corrígeme si me equivoco, porque a veces cuando te mueves de país, bueno, lo puedes hacer movido por ciertas cuestiones familiares y demás. Pero ¿de cuál de todos estos cambios que has vivido en tu vida es el más relevante? ¿Quizás es este o has sufrido algún cambio previo que ha sido más relevante para ti? Para mí fue ir a vivir a Islandia, porque básicamente no puedo dar una razón. Me encantaría dar la razón de, bueno, tuve una oferta laboral extraordinaria y bueno, no podía rechazarla, o que tenía el amor de mi vida y que fui a viajar para conocerlo. Pero no, es que no puedo decirte nada porque no había nada. Literalmente aterricé sin conocer a nadie, literalmente, sin haber visto a nadie del país, sin tener un trabajo, sin tener nada. Simplemente me apetecía vivir una aventura hace años, y la experiencia de tú aterrizar en un país prácticamente en el círculo polar ártico, aunque Reykjavik está ligeramente por debajo del límite, llegar a la 1 de la mañana partiendo literalmente de cero, sin nada, es una experiencia muy... Lo recuerdo y me ponen los pelos de punta, porque bueno, una semana después ya tenía trabajo, había encontrado trabajo, había hecho amigos, pasé unos años extraordinarios, acabas conociendo chicas, bebiendo, teniendo una experiencia, digamos, de todo tipo. Para mí eso es lo más relevante que ha ocurrido en mi vida en cuanto a cambio de ubicación, porque al final cambiar la ubicación también cambia tu perspectiva. Sí. Bueno, yo tengo una experiencia relativamente similar, porque yo en el año 96 lo dejé todo y me fui a la aventura a Irlanda, a Dublín, y llegué, pues nada, sin trabajo, sin sitio donde quedarme y tal cual. Fui un poco a la aventura. También es verdad que, bueno, era un país que lo conocía porque había estado de pequeño, pero llegar a un país sin nada, por decirlo más que tu mochila, porque en el año 96 viajabas con una mochila, no viajabas con más. Fue un cambio muy importante para mí, porque me abrió mucho la mente, así que me puedo imaginar, no lo puedo visualizar, pero me puedo imaginar lo que experimentaste, al menos puedo hacerme una idea mental. Y la verdad es que sí, son cambios muy drásticos. Cuando cambias todo, absolutamente todo a tu alrededor y te metes en un país completamente distinto, con una cultura diferente, bueno, pues tienes que aprender a marchas forzadas y sobre todo tienes que aprender a adaptarte, ¿no? Que yo me imagino que será lo que te pasó a ti. Lo decía un poco en la introducción y lo voy a remarcar ahora. Los comunicadores del siglo XXI yo creo que son muy variados y que ofrecen pues un crisol de opiniones tan rico como extravagante, porque hay de todo en la viña del Señor. Tú estás dentro de este abanico de opciones que tienen ahora los espectadores a la hora de regalarnos su bien más preciado, que es el tiempo, y algo que en la era de la inmediatez y del consumo masivo de contenidos digitales me parece que se antoja cada vez más difícil de conseguir, ¿no? Que es la atención de la gente, porque vivimos rodeados de estímulos a través de vídeos cortos, de opiniones en tweets de 140 caracteres y de un timeline en las redes sociales que es casi como de usar y tirar. ¿Cómo crees tú que debe ser un comunicador del siglo XXI para mantener la atención de la audiencia? ¿Qué
¿Qué principios crees que debes seguir para ser relevante entre tanta oferta? Para mí hay dos factores. El primero es que si lo más escaso es la atención y es el tiempo, tú no se lo puedes hacer perder a la gente. Literalmente. No se lo puedes hacer perder. De hecho, creo que por eso empiezan mis podcasts de Spurna literalmente entrando en la conversación. La mayor parte de ellos empiezan de esa forma porque siempre pienso en el tiempo de la gente después de una jornada laboral o después de una pelea con la familia y no quiere perder el tiempo en cualquier cosa que yo le pueda plantear que es completamente accesoria a lo que él quiere consumir. Una persona quiere consumir A y solo A, y a lo mejor tú produces A, B, Z, D, pero solo quiere consumir A, y lo que tienes que facilitarle es a cada uno de ellos que solo consuma el contenido que tú produces que quiere consumir. Yo no quiero o no me interesa hacerle perder el tiempo a la gente. Lo que quiero es que aquello que le interese de lo que yo pueda comunicar lo pueda producir, lo pueda consumir a la mayor velocidad. Y creo que esa es una de las decisiones que tiene que tomar alguien que produce contenido. Y es hacerle perder el tiempo, el menor tiempo posible a la gente y pedir de ellos la menor capacidad de atención posible. Además, eso es algo que han entendido muy bien las empresas. Los primeros que lo entendieron fueron Apple y Amazon. A Amazon hay una entrevista tremendamente interesante con Jeff Bezos en los años 90, antes de ser una persona tan famosa, donde ya él aventuraba que la materia prima más escasa en el mundo del siglo XXI no iba a ser el petróleo o no iba a ser el oro, iba a ser la atención. Y por eso toma una decisión empresarial, una de muchas, podremos hacer un análisis global, pero que fue tremendamente exitosa y que no está suficientemente valorada, que es la compra en un clic. Cuando decide que va a hacer creo que se patentó inclusive, Apple pagó por tener esa feature, esa característica, porque entendían perfectamente que era algo que daba mucho valor añadido. Si simplemente tú ves un producto, aprietas el botón y has comprado. No le haces perder el tiempo a nadie. Además, era algo que en los inicios de Internet se podía un creador de contenido, de lo que fuera, aunque fuera un blog o aquellos foros que te hacían rellenar una lista interminable de información para tú estar registrado, incluso alguno pidiendo el código postal, algún foro que podía ser hasta para videojuegos o para cualquier materia inane. Y lo cierto es que hoy en día no se puede hacer perder el tiempo. Los registros en las webs ya se hacen casi automáticamente con tu perfil de Apple o tu perfil de Google. Nadie quiere hacer perder a otra persona, nadie que quiera tener éxito. Creo que un comunicador, por tanto, ni puede hacer perder el tiempo, ni puede generar fricción, ni puede hacer perder la atención o demandar demasiada atención. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que sintetizar es clave, ¿no? Para poder llegar a tu audiencia y no hacerles perder el tiempo. Yo es una cosa con la que peleo muchísimo porque yo elaboro guiones para hacer los episodios de Tecnoa 21 hasta el extremo de casi me marco cada palabra que narro, porque no me gusta divagar. Procuro divagar lo menos posible. También es verdad que luego tengo que jugar con la naturalidad y dejar que ese guión no sea tan estricto, ¿no? Para hacer que la conversación sea más fluida y más natural. Pero sí que intento ceñirme lo máximo posible a lo que quiero contar e intento tirar hacia abajo en el número de minutos que grabo, porque, aparte que está no comprobado, pero sí que se habla de que 20 minutos es lo máximo que te aguanta la gente en un podcast del tirón, sin, digamos, que se le cruce ninguna interrupción por el camino, y de ahí que los podcasts de 20 minutos, digamos, que sean un estándar en cuanto a, no a que haya que hacer podcast de 20 minutos, sino a que es lo más fácil para que el consumidor o el usuario o tú
tú o tu usuario, ¿no?, en concreto no se te escape. Eso no quita para que haya podcast de 1 hora, hora y media, 2 horas. Generalmente las entrevistas son siempre más largas, donde la gente no se vaya y tenga ese tiempo. Pero claro, yo lo pienso en mí mismo, y cuando yo quiero escuchar un podcast de 1 hora y media, de 2 horas, de 3 horas, tengo que fraccionarlo. No puedo. Es inviable hoy en día sacar 3 horas del tirón. Es que no lo tengo ni para una película. O sea, es que hoy en día, otro de los motivos por los cuales han triunfado las series respecto al cine, ¿no? Porque que luego es un engaño, porque al final las series son episodios de 30, 45, 50 minutos que van al grano, pero que luego te ves 6 o 7 episodios y al final has perdido mucho más tiempo de lo que hubieras perdido en una película. Pero la trampa ya está ahí, ¿no? En que es algo, puedes consumir más corto, no más breve tiempo, y tienes esos 20 minutos, esos 40 minutos, los tienes casi cualquier día para poder dedicárselo a una serie o a una película. ¿Qué ocurre? Que hoy en día el contenido está pensado para consumirlo en el momento, es decir, si tú lo dejas durante mucho tiempo, eso se pierde, ¿no? Bueno, al final hay muchas guerras abiertas en cuanto al consumo del tiempo. Yo es algo a lo que le doy muchas vueltas, y desde luego coincido contigo en que una de las claves es sintetizar y no divagar. Así que para no divagar, voy a seguir con la siguiente pregunta que tenía preparada para ti, y es un poco que me cuentes tu experiencia a través de las distintas plataformas de comunicación en las que estás metido, como el podcasting o Twitch. Me gustaría saber qué diferencias encuentras en la forma de comunicar cuando abres directos en vídeo a través de Twitch frente a la experiencia del podcast, que es casi radicalmente opuesta en cuanto a que se trata de un diferido y además es en formato audio y no es en formato vídeo. ¿Qué diferencias encuentras tú entre estos dos formatos, vídeo, audio, Twitch, podcasting? Bueno, la verdad es que cada plataforma tiene su propio lenguaje. Yo diría que Twitch permite una enorme interacción, lo que le convierte en una plataforma que es divertida. Es muy divertida, es casi diría que adictiva para el productor de contenido. El podcasting es una plataforma prácticamente más personal, literalmente personal, en el sentido de que tú estás como una especie de orfebre, una especie de artesano, un carpintero, diría, más que un orfebre. Estás produciendo algo en el salón de tu casa, incluso en el garaje. Hay gente que se prepara una habitación para tener un sonido lo suficientemente bueno. Y hay muy poca interacción con el oyente, básicamente porque lo que habíamos comentado antes. Porque el que alguien se preocupe de dejarte un mensaje o un me gusta o lo que sea, cualquier forma de interacción que le haga perder X cantidad de tiempo, es algo difícil. Es algo muy difícil. Y desde luego en ese caso tengo suerte de que mis podcasts suelen tener bastante interacción, especialmente Spurna. Pero aún así entiendo perfectamente que una persona que quiere escuchar simplemente un podcast no se vaya luego a parar a comentar Lo entiendo perfectamente. No tenemos tiempo, etc. Sin embargo, Twitch es lo contrario. Twitch es una plataforma que creo que no está bien entendida, porque Twitch es una integradora de servicios en la que lo que se busca es que aquel que produce contenido en Twitch traiga comunidades de personas a la plataforma y que tenga un premio por parte de Amazon por hacer esa labor. Con lo cual no es una plataforma de crecimiento. Twitch no es, en mi opinión, Twitch no es YouTube, Twitch no es TikTok, Twitch no es Instagram, Twitch no es nada de eso. Twitch no es una plataforma en la que en 2022 creo que se pueda crecer de cero. No creo que ni siquiera esté diseñado para ello. Evidentemente todos podremos hablar de excepciones, pero en 2022, salvo casos extraordinarios, Twitch no es una plataforma donde crecer. Es una plataforma desde cero, es una plataforma de traslación y de agrupación y de unión de contenidos, y sirve para que Amazon también genere conocimiento dentro de las personas que están suscritas a su Prime de que tienen productos gratis, tienen productos que deben usar.
porque de lo contrario Amazon no puede ofrecer valor añadido si ese valor que ofrece nadie lo consume. Básicamente, Amazon está ofreciendo por el pago que se hace de Prime no solo envíos gratuitos, sino juegos gratuitos como Amazon Gaming o música gratuita con Amazon Music, aunque tú puedes tener el Unlimited, tú puedes pagar, etc. Tienes almacenamiento, tienes libros, tienes series con Amazon Video. Tienes muchos servicios, pero la gente no los consume. Entonces, Twitch es una forma de intentar que empiecen a consumir también aquello que está incluido gratis, porque de lo contrario no pueden dar valor añadido y el valor añadido, al final, tarde o temprano, va a generar más dinero. Y respecto, y ahí incluiría para un creador de contenido, aunque repito, es una opinión personal, un creador de contenido tiene que estar en todas las plataformas si quiere ser relevante. En todas. TikTok, tiene que estar en YouTube, tiene que estar en formato podcasting, tiene que estar en redes sociales. Creo que Facebook está muy, muy, muy de capa caída, pero puede estar en Instagram, puede estar en Twitter, etcétera, etcétera. La mayor cantidad posible, mejor. Qué curioso, porque yo hubiera dicho justo lo contrario. Yo hubiera pensado que hoy en día el creador de contenido que diversifica mucho no acaba fidelizando. Es mi apreciación, no fideliza a su comunidad porque la tiene disgregada. Y sin embargo, si tú eres un Twitcher o un streamer de Twitch, o si tú eres un YouTuber y tienes tu comunidad en YouTube, es más fácil, digamos, hacerla crecer desde ahí que no tenerla diversificada. Es decir, igual que el podcaster, pues se centra en el podcast, ¿no? Y era era mi sensación que realmente para poder triunfar dentro de una plataforma tienes que dedicarle casi todo tu tiempo a esa plataforma y no al resto. Pero bueno, el punto de vista que ofreces tú, desde luego, es muy interesante. A lo mejor es una cuestión de apreciación, ¿no? Por mi parte. Sí, es que lo que comentas es muy interesante porque estoy de acuerdo, aunque parezca contradictorio con lo que he dicho anteriormente. Por ejemplo, hay una opción a la hora de emitir directos. Hay diferentes plataformas que te permiten emitir en directo en Twitch, emitir en directo en YouTube, emitir en directo en Facebook, incluso en 5 o 6 aplicaciones más. Eso para mí es un error. Evidentemente, opinión personal, no estoy sentando cátedra. Creo que es un error. Porque lo que ocurre es que tú estás disgregando la comunidad. Pero al final, un creador tiene unas comunidades más grandes en unos lugares o en otros. Y necesita que más gente conozca lo que estás produciendo. Y para que más gente conozca lo que estás produciendo, tú tienes que tener ventanas en diferentes sitios para ver si ofrecer lo que tú haces, para ver si hay oídos y ojos que quieran verlo. Tienen que haber nuevos ojos que puedan apreciarlo y tienes, por tanto, que estar presente en diferentes plataformas para ir a los lugares en los que tú consideras que está tu comunidad. Es decir, no es una cuestión de tener una comunidad en Twitter, una en YouTube, una en no, es una cuestión de que esos lugares sirvan de ojos para que accedan a los lugares en los que están tus comunidades. Sí, es un buen punto. Desde luego, a mí sí que me parece interesante tener presencia, al menos sí que tener perfiles creados. Es decir, un creador de contenido tiene que tener perfiles creados en todas las plataformas, en todas las redes, para que la gente en un momento dado, si te han descubierto en el podcasting pero quieren seguirte o comunicarse contigo o ver tu contenido en Instagram, pues que tú tengas una cuenta en Instagram o en Twitter y puedan escribirte un tweet, ¿no? O puedan responder a tus tweets. Ahí sí que te doy la razón en que un creador de contenido sí que tiene que tener a lo mejor perfiles en todas las redes para poder captar o lanzar la caña, ¿no? Y captar diferentes tipos de audiencia para luego a lo mejor llevarla a la suya, es decir, en la que le dedica más tiempo. A lo mejor si tú te dedicas mucho a hacer streaming en Twitch, pues a lo mejor te interesa llevar a tu audiencia hacia Twitch y que descubran Twitch contigo, aunque te hayan descubierto por tu perfil en Twitter, por un tweet que has puesto o por una foto que has colgado en Instagram y porque tus fotos sean pues, interesantes o un contenido que realmente merezca la pena en TikTok o lo que sea, ¿no? A mí ahí sí que te doy la razón
y a lo mejor podemos encontrar un punto intermedio entre tu perspectiva y la mía en eso de estar en todas partes y a lo mejor focalizar, ¿no?, en una u otra. Tocando ya un poco el panorama tecnológico, me gustaría tratar contigo la actualidad. Tú, como conductor de los podcasts Spurna y Tiskra, que aprovecho, por cierto, para recomendar a cualquiera que nos esté escuchando porque no tienen desperdicio, analizas al detalle y además con datos los grandes cambios que va sufriendo la industria tecnológica. En tu opinión, te voy a hacer una pregunta un poco genérica. ¿Cuál crees que es el mayor avance que hemos experimentado estos últimos años? Sé que es una pregunta un poco complicada porque la verdad es que llevamos un siglo XXI repleto de avances espectaculares que apenas hemos recibido y casi se quedan obsoletos porque llega otro nuevo salto que nos cambia la vida. Pero a través de tu experiencia, ¿qué es un poco lo que más nos ha empujado estos últimos años? Yo no tengo duda que es el smartphone. El smartphone tal como lo entendemos desde el lanzamiento del primer iPhone. Evidentemente siempre podemos retrotraernos a, bueno, es que en los años 80 una empresa pequeña lanzó un smartphone que pesaba 153 kilos, tenía una batería de 3 minutos, pero ya lo hacía todo. No. A ver, si entendemos el smartphone tal como podemos trazar un paralelismo similar, la base, el concepto, a lo que utilizamos hoy en día, para mí es el smartphone. El smartphone, porque lo que ha permitido, el smartphone no es un teléfono. El smartphone, de hecho, hablar por teléfono es un anacronismo. Hoy en día, ¿quién recibe SMS? Cuando recibes un SMS es como cuando te llega una carta por correo postal, dices, ¿esto es algún problema? ¿Es una factura? ¿Es publicidad o es alguien que me intenta timar? ¿No? Es lo mismo. Cuando recibes un SMS o una llamada, hay gente, yo tengo conocidos que no cogen llamadas, literalmente. No cogen llamadas. Porque la gente que conocen les llama por algún tipo de aplicación y cuando reciben una llamada es una llamada de alguien que no saben quién es. Con lo cual no toman llamadas. El smartphone lo que es un unificador de productos. Es una calculadora, es una linterna, es un teléfono también, aunque se utilice menos, es un ordenador, es una consola de videojuegos, son muchísimas cosas. Es un GPS, podríamos nombrar muchísimas cosas. Y por tanto tiene mucho valor añadido, se utiliza durante muchas horas al día y la gente es capaz de pagar 700, 800, 1200, 1400, dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, dependiendo de muchos factores, se puede pagar mucho dinero por ellos. Y lo que ha cambiado es tanto la vida que es casi como una extensión de la persona. Lo que ha pasado con la tecnología es que prácticamente ha ido acercándose. La tecnología, la comunicación. Primero el cine, luego la televisión. En el cine tú estás a una distancia relativamente alta. Con la televisión te acercas más. Con el ordenador de sobremesa ya lo estás tocando, te sientas y lo tocas constantemente. Y con el teléfono no es que lo estés tocando cuando te acercas, es que lo llevas siempre. Por eso creo que es una cuestión de fricción. Creo que las tecnologías que acaben sustituyendo o complementando, porque al final se van acumulando las tecnologías, no ha desaparecido el cine, no ha desaparecido ni el teatro, pero acaban teniendo unas más presencia que otras. Y considero que las tecnologías que van a venir son tecnologías que van a tener que superar al smartphone en distancia corporal y que van a tener que superar al smartphone en fricción. Por eso creo que las gafas es lo que creo que, bueno, lo que considero que va a venir posteriormente. Pero sí, el mayor cambio de los últimos años en tecnología para mí es el smartphone. Sí, yo estoy de acuerdo porque el smartphone, esa pantalla multitouch, que es lo que hizo que el teléfono se volviera realmente inteligente, porque ya había smartphones antes, pero esos teclados que tenían las BlackBerry no eran realmente funcionales para poder cambiar entre una aplicación y otra. Esa pantalla multitouch que nos descubrió Steve Jobs con el iPhone fue lo que realmente cambió un poco las cosas, lo trajo lo más cerca posible. Ahora estamos viviendo la etapa también de los wearables con los smartwatch, que llevan ese paso también un poquito más lejos porque incluso te vas a la cama con ellos y duermes con ellos. Y los wearables de los próximos años estoy de acuerdo que
van a ser las gafas, que seguramente la propuesta que nos lancen esté suficientemente bien implementada a nivel software, hardware y esa fricción sea lo más liviana posible. Y ahí será donde veamos el siguiente paso, a ver hasta dónde nos lleva o hasta cuándo decidimos que queremos seguir conectados y empezamos a dar pasos hacia atrás, que eso también puede que lo acabemos viendo. Me gustaría centrar un poco el tiro y hablar de marcas, porque la tecnología está muy concentrada yo creo que en un puñado de empresas cuya marca es sinónimo de un estilo y una manera de hacer las cosas muy particular. Ahí tenemos a Apple, a Microsoft, Google, Samsung, por citar algunas, que son grandes referentes de la tecnología de consumo y servicios de nuestra era. Cada una ha tomado un camino y creo que quiere que esa senda marque el territorio a las demás de cómo debe ser la tecnología. Al menos yo creo que eso es lo que intentan todas, ¿no? Ser las que crean tendencia en la industria. ¿Cómo ves tú el panorama ahora mismo y cuáles de estas marcas crees que están mejor y peor posicionadas para sobrevivir a largo plazo? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, un futuro sin una empresa como Apple o a Google, por ejemplo, siendo irrelevante? ¿O esto está fuera de toda imaginación? Bueno, Apple, Google, Microsoft, diría que incluso la que más peligra es Facebook, pero aún así tiene demasiado músculo. No creo que ninguna de ellas quiebre en un plazo razonable de tiempo como para incluso valorarlo, porque evidentemente todo acaba, pero no un escenario a 20 años vista en la que quiebre Apple o que quiebre Microsoft o que quiebre Google, no me lo imagino. Además en estos momentos tienen un duopolio, el duopolio de los sistemas operativos en smartphones, que les convierte prácticamente en empresas que son imprescindibles. De hecho, Huawei, que era una compañía que quería aspirar a ser la Apple asiática, la Apple de China, utilizando como factor diferencial su gran ventaja en el 5G, literalmente fue laminada por la decisión de Estados Unidos de aplicarle sanciones relacionadas con Google, pero muchas otras, los servicios de Google, pero muchas otras. Y todo ello por el enorme miedo que existía que el 5G fuera controlado por una empresa china. Yo diría que Microsoft va a ser también una empresa muy relevante porque está teniendo y tiene un factor diferencial que ese es el entorno ofimático, el entorno profesional, donde no tienen a día de hoy competencia. Además han hecho una apuesta tremendamente inteligente en cuanto a la nube. Creo que la apuesta a la nube y cómo ha entendido el cambio tecnológico del futuro Satya Nadella hace que Microsoft veo muy, muy complicado que acabe siendo irrelevante. Además, he hecho una apuesta por el juego, por el gaming, con unas inversiones escalofriantes que provocan que, a su vez, en ese sector va a ser sí o sí relevante. Y yo añadiría Amazon, porque Amazon ha metido dinero en tantos negocios distintos y considero que una vez se estrene su serie del Señor de los Anillos, la serie más cara de la historia, que ha invertido tanto porque quiere que sea su Juego de Tronos, que atraiga gente a Prime. Creo que Amazon también va a ser, porque no es una tienda, es una empresa tecnológica, va a ser muy relevante. De esas 4 empresas diría que es muy difícil que acaben desapareciendo o que acaben siendo poco importantes. Sí que es verdad que cuando llegue el cambio tecnológico a las gafas y al metaverso, que podemos debatir cuándo va a pasar, a veces las cosas se retrasan, a veces llegan antes, hay empresas que van a querer posicionarse y ser el líder del nuevo mundo. Igual que Apple se posicionó en el cambio al smartphone, fue la pionera, aunque había otras que tenían ideas semejantes, no ideas tan buenas, pero sí que entendían que llegaba algo semejante a un smartphone. Simplemente la idea de Apple fue la mejor y acabaron copiándola. De hecho, Google tenía su propia idea antes de Android y dieron un volantazo increíble y simplemente acabaron emulando a Apple, lo que les sirvió que pudieran crecer hasta los niveles que han crecido hoy en día. Sin embargo, en esa transición
Microsoft llegó tarde, llegó mal, se equivocó y tuvo que sobrevivir en base a una genialidad para tomar otro nicho de negocio muy grande, pero que vimos como empresas como Nokia, que no entendieron la transición, literalmente, ahora son un enano comparado a lo que eran. Sigue la división menos conocida de Nokia, con muchas patentes que no se vendieron, pero la división de teléfonos al final ahora es una marca como puede ser, no sé, como BlackBerry, son marcas que no existen, son marcas que se van alquilando y hoy las producen en Shenzhen y mañana las puede producir un empresario de Albacete si paga la suficiente cantidad. Entonces, creo que el cambio fundamental va a ser cuando llegue el metaverso. Cuando llegue el metaverso, cuando pueda funcionar bien, cuando se empiecen a introducir masivamente las gafas, ahí veremos cuántos jugadores acaban cayendo. Sí. Sí. La verdad es que, bueno, tenemos un panorama por delante bastante interesante y yo creo que todavía estamos un poco a la expectativa de ese cambio que nos trastoque un poco la vida y a ver quiénes se quedan en el camino. Será interesante ver quienes aguantan la presión y quienes invierten mucho y pierden porque les comen la tostada, que se suele decir, o realmente no entienden el mercado en el que se meten, que estas cosas pasan. Y bueno, torres más altas han caído, ¿no? Que se suele decir. O sea que yo no pondría la mano en el fuego por muchas empresas. Desde luego estas que he nombrado yo creo que sí. Samsung también yo creo que está ahí y seguirá ahí porque es un gran proveedor de componentes y entonces hay una parte oculta que no es visible al consumidor, que es que ellos distribuyen los componentes que luego usamos los demás en los iPhone o en cualquier otro dispositivo tecnológico que lleva componentes de Samsung, que está ganando un dinero por ahí y que eso pues, les sanea muchísimo las cuentas, más allá de cómo les vaya a ellos con sus productos de marca. Para cerrar un poco este apartado en torno a la tecnología, hay algo que quiero tocar y es el tema un poco de la movilidad eléctrica. Yo te he leído algunos grandes hilos en Twitter hablando sobre la transición ecológica de la industria automotriz y en este apartado tenemos a Tesla a la cabeza, liderando y marcando el camino a seguir para la vieja guardia de este mercado, y otras míticas marcas como Volkswagen, Ford o el grupo General Motors, yo creo que no han sabido estar a la altura y se han quedado muy atrás en innovación. Aquí tenemos un claro ejemplo de una nueva empresa que llega a un terreno dominado por grandes dinosaurios de la industria, que ven cómo el futuro les pasa delante de ellos, les deja atrás. ¿Cómo crees que va a evolucionar la automoción en las próximas décadas? ¿Ves a más empresas nuevas como Tesla cambiando las reglas o se pondrán las pilas las viejas empresas para retomar el liderato perdido? Bueno, es la gran apuesta. Hay enormes cantidades de dinero que se han metido ahí y diría que la movilidad eléctrica y la conducción autónoma se acaba alcanzando, o sea que hay un debate muy grande de si va a ser posible conseguirla en un tiempo razonable hasta nivel 4 o hasta nivel 5. Hay ingenieros del MIT, de Tesla, de muchas empresas discutiendo y si ellos mismos no se ponen de acuerdo cuando se va a poder alcanzar, pues es un tanto aventurado poder ponerle una fecha. Pero si eso ocurre, creo que va a ser la tecnología más disruptiva del siglo XXI por encima de los smartphones, que ha sido del inicio del siglo la que hemos comentado anteriormente que más ha marcado la evolución tecnológica. La introducción de la movilidad eléctrica más la conducción autónoma será un cambio literalmente macrohistórico, en el que las ciudades, si eso ocurre, tendrán una composición diferente, con muchas menos zonas de parking, donde los coches no se comprarán ni se venderán. Los coches simplemente la gente tendrá una suscripción, como tiene hoy en día Netflix, o tiene a Dropbox, o tiene a Spotify. Estará suscrito a una compañía, se necesitarán menos, porque además en estos momentos el 80-90% de los coches, los coches el 90% del tiempo están parados, 90-95, depende de la labor de aquel que lo conduce. Se utilizan en España para hacer 20 kilómetros al día, 25, vuelves a casa, luego vas al supermercado y se acabó, ya no utilizas el coche el resto del día. Y
si eso es así, si se impusiera la movilidad eléctrica más la movilidad, la conducción autónoma, lo que haría es que esos coches, en lugar de estar parados el 98% del tiempo, estarían funcionando el 80 o el 85%. No el 100%, porque evidentemente hay cuellos de botella, tienes que tener digamos que una cartera extra de coches, pero significaría que el coste por kilómetro bajaría mucho y sería más rentable para una compañía generar un servicio de suscripción y también para el consumidor que comprar o vender un coche. Eso significaría también que se fabricarían menos, que serían más caros, que ya tendríamos que contratar un servicio que tendría diferentes gamas de lujo. Por ejemplo, estar suscrito a un servicio de coches de gama más alta en el que tú irías trabajando, en el que podrías recoger a gente mayor, en el que puedas recoger a adolescentes, en el que no aparcas, simplemente te deja y se va. Es decir, sería un cambio completamente macrohistórico. El mundo tal como lo entendemos cambiaría, igual que cambió cuando las ciudades estaban llenas de heces a inicios del siglo XX y se especulaba de si el crecimiento que se estaba dando de la utilización de caballos, al final el nivel de estiércol en Nueva York o en Londres iba a ser de 1 metro o de 2 metros, porque era lo normal que hubiera miles de caballos al año que se pudrieran en las calles, porque se esperaban a que al menos se pudrieran un poco para poder despiezarlos y poder sacarlos de algunas calles con más facilidad. Entonces, al igual que se cambió o se alteró la construcción de las ciudades, el diseño de las mismas también va a pasar. Veríamos ciudades más peatonales, ciudades más pensadas para el ciudadano en lugar de para el automóvil. Y al mismo tiempo, todo ello haría que, o hace, que empresas como Tesla se conviertan no en empresas automovilísticas, sino en empresas tecnológicas. Son empresas que pueden vender un coche, en el futuro pueden vender una suscripción, pero como hay una pantalla y tienen tu atención, te van a poder vender otras cosas que tú puedes consumir, comprar o suscribirte en un clic. Si tú estás en un Tesla, te podrá vender un seguro de coches o un seguro de la casa o ver una película a los niños atrás con las pantallas integradas o jugar a X y que tú te puedas suscribir al servicio en la nube de Sony o que tú te puedas suscribir a Spotify, lo que sea, ¿no? Te van a poder vender lo que sea. Porque si evidentemente desaparece o va desapareciendo poco a poco el concepto de propiedad, el concepto de propiedad es algo ya casi anacrónico en todo lo relacionado con la información. La propiedad es algo que hemos olvidado en la música, que hemos olvidado en el cine, hemos olvidado en las series, estamos olvidando en los libros, estamos olvidando en los medios de comunicación. Nadie compra periódicos, simplemente se suscribe, si es que se suscribe a la web de un diario. Y todo eso puede también acabar materializándose en algo tan poco tan digitalizable como puede ser un automóvil. Alguien podría decir, ¿cómo va a desaparecer la propiedad de un automóvil? Pues simplemente haciendo que tú no puedas comprarlo, ¿no? Que tú puedas consumirlo cuando quieres consumirlo. Y si lo quieres consumir, significa que va a tener que ser servido bastante rápido. Sí, ese modelo, de hecho, ya empieza a funcionar. Está en fase de pruebas en Estados Unidos. Esto de que te aparezca un coche en tu puerta autónomo y te traiga del punto A al punto B y tú digamos que pagues por un trayecto. Y en España también hay servicios, salvando las distancias, donde tú puedes alquilar un coche. Aquí en la zona norte lo tenemos. Hay una empresa como Whoopee, que yo los entrevisté hace tiempo, que te permiten con el smartphone desbloquear un coche eléctrico, un Renault Zoe, y tú puedes ir de un punto A al punto B y luego te facturan ese trayecto por los kilómetros que has consumido y punto. Y no tienes que guardar el coche, ni tienes que cargarlo, ni tienes que hacer nada más que ir de un sitio a otro, como el que alquila una bicicleta, pues alquilas un coche. Ese tipo de cosas ya se empiezan a ver
Y bueno, falta muchísimo recorrido para que esto se pueda materializar a nivel masivo para todo el mundo, pero es un futuro que yo sí que atisbo a imaginar. Y yo personalmente, yo sí me apuntaría a ese tipo de futuro. Puede sonar un poco distópico por cuanto hay ciertas cosas que estamos acostumbrados, ¿no? A coger el volante, a conducir, a sentirnos libres con esa sensación, ¿no? De llevar un poco las riendas y de movernos de un sitio a otro a nuestro antojo, a veces por el mero placer de conducir, porque no solo se conduce porque tengas que llegar del punto A al punto B o porque tengas que trabajar con el coche. Y hay ciertas cosas que, bueno, pues en un momento dado parece que se van a sacrificar. Pero bueno, es un futuro ciertamente incierto y habrá que ver un poco por dónde evoluciona. Pero desde luego sí que estoy de acuerdo con lo que planteas y creo que, de hecho, el futuro nos va a empujar hacia ahí porque los modelos que tenemos actuales no son sostenibles a nivel ecológico. Esto ya se ha demostrado. Y bueno, habrá que ver hasta qué punto la movilidad eléctrica es 100% sostenible, que no lo va a ser, porque no hay nada 100% sostenible, pero desde luego será un modelo más sostenible para el planeta de lo que es el modelo de combustión actual, que está claro que no funciona, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar también del modelo alimentario, ¿no? O alimenticio que también no funciona el actual, y podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que voy a dejar el aspecto tecnológico por aquí, porque si no se nos podría ir esto de las manos. Voy a pasar a otro tema que es algo de lo que a lo mejor, bueno, de lo que ninguno de los dos querríamos hablar, pero que nos toca directamente a ti más que a mí, y es un poco la guerra, ¿no? Ucrania se ha visto completamente sorprendida por un evento que apunta a durar mucho en el tiempo y que está cambiando nuestro mundo a pasos agigantados. Los conflictos armados no son algo nuevo para Europa y probablemente seamos el continente con una mayor historia bélica del planeta, porque bueno, aquí hemos vivido guerras, bueno, qué decir, ¿no? De las guerras mundiales. Aún así, parecía que teníamos esto de las guerras un poco superado, porque desde la guerra de los Balcanes en los años 90, pues disfrutábamos de una paz bastante estable y duradera. Y todo esto se ha venido abajo estos últimos meses y yo creo que ahora sentimos que casi es una agresión propia, ¿no? La que Rusia la ha hecho a Ucrania y la sentimos muy cercana, ¿no? Más que otros conflictos que ha habido también cerca, geológicamente, pero que no nos han tocado tanto como este conflicto de Ucrania. Cuéntanos un poco dónde te pilló a ti el inicio del conflicto y cómo ha sido el periplo de volver a España. Bueno, el conflicto me pilló cerca, bastante cerca, ¿eh? Yo viví hace 2 semanas relativamente próximo a la zona, relativamente en las distancias que hay en la antigua Unión Soviética, ¿eh? Repito, relativamente cerca. Y yo creo que no podía empezar. Me acuerdo que me preguntaron en diferentes ocasiones, me preguntaron sobre si lo que estaban diciendo los medios españoles e internacionales era posible. Ya desde las primeras preguntas, prácticamente desde la primera semana de enero, ¿eh? Aunque si uno se retrotrae y empieza a buscar información, ya hay datos, amenazas de guerra desde octubre. Y yo consideraba que no. Siempre me pareció una información absolutamente escandalosa, una información que se centraba en la alarma, muy alarmista, por tanto. Pero no consideraba que fuera algo que iba a pasar. Pero el lunes antes de... La invasión empezó el jueves. El lunes, me acuerdo perfectamente cuando vi el discurso en televisión de Putin, cambié de opinión porque fue un discurso enormemente emocional, no centrado en las tareas, en las líneas que supuestamente estaban generando la falta de concordia entre Occidente o la OTAN y Rusia y Ucrania también. Y ahí ya sí que creo que vi el lunes que la guerra era imparable. A partir de ahí tienes que desmontarlo todo, tienes que volver a España y volver en medio de una guerra, volver cuando está en el espacio aéreo cerrado,
es difícil. No voy a pintarlo, no voy a describirlo como si se tratara de la misma odisea que han vivido aquellos que están huyendo del conflicto, gente de Ucrania que ha perdido familiares, ha perdido su hogar. Pero se trata de algo difícil, con mucho dinero perdido, mucho tiempo perdido, mucha tensión, mucho estrés, muchos cambios. Hay una anécdota que es ilustrativa. Hay una publicación de un periodista ruso que en estos momentos vive en el Reino Unido y se trasladó unos días antes del conflicto a que su hijo, que es británico porque vive en el Reino Unido y solo tiene nacionalidad británica, que su madre es británica, para que viera a sus abuelos en el norte de Rusia, cerca de Finlandia. Y cuando estalló el conflicto intentó volver. El tren que conecta Finlandia con Rusia, que se llama Allegro, es un tren de alta velocidad, se cambió la normativa para que solo la gente que fuera o finlandesa o rusa pudiera subir. Y lo que ocurrió es que cuando llegaron cerca de la frontera, le hicieron descender, le echaron del tren, no por él, sino porque su hijo era británico. A partir de ahí, como en todo, ¿no? Hay gente que le ha resultado más fácil, gente que le ha resultado más difícil. Yo aquí podríamos estar hablando solo 40 minutos de las cosas que me han ocurrido para volver. Sería una conversación solo de la vuelta, prácticamente una odisea. Pero la situación ha sido complicada. Incluso un profesor de la universidad me envió un mensaje preguntando. La verdad es que ha sido difícil volver. Bueno, afortunadamente ya estás en casa, por decirlo de alguna forma, aunque no es fácil saber cuál es tu casa cuando has estado viajando y cuando has estado viviendo fuera, porque llega un punto en el que te sientes también del sitio en el que estabas, ¿no? Pero bueno, al menos estás en tu país, ¿no? Y al menos ya has podido cerrar esa parte de ese viaje, ¿no? Y quieras que no, pues puedes pasar un poco página en ese aspecto. No quiero dejar pasar la ocasión de saber un poco tu opinión sobre esta guerra, porque por mucho que yo no le encuentre ningún sentido a un conflicto armado, pues los conflictos se dan y es una realidad. Y por desgracia, pues se dan mucho más de lo que nos imaginamos, ya que muchas veces nuestra atención se suele centrar en aquellas guerras que nos tocan directa o indirectamente, pero al menos que de las que oímos hablar, ¿no? Pero no sabemos nada de otros conflictos que se dan en otros continentes y que, por supuesto, no nos afectan en el día a día y tampoco nos llegan mediáticamente noticias sobre ellos. En este caso, la guerra de Ucrania nos afecta mucho en lo energético, quizás no tanto a España, pero sí a Europa, y en muchos otros campos relacionados como un efecto dominó, ¿no?, que ha generado toda esta guerra. Pero si analizamos fríamente la situación y extraemos la información relevante de la paja informativa, vemos que hay muchas motivaciones en la declaración de guerra del señor Putin. ¿Tú cuál crees que ha sido la principal motivación del inicio de la guerra? Ya sabemos los motivos que él ha esgrimido un poco a nivel mediático, pero ¿tú cuál crees que es el motivo real del inicio de la guerra? Y lo más importante, ¿tú crees que sabía Putin dónde se estaba metiendo al empezar todo esto? Bueno, los motivos, y esto evidentemente es una visión personal, los motivos son algunos de ellos razonables, otros muchísimo menos, otros basados en un error, aunque entraremos en eso posteriormente. Los motivos son, uno, el sentirse amenazado por el avance de la frontera de la OTAN cada vez más cerca de las zonas que ellos consideran, que Rusia considera que son esenciales para la supervivencia del país, porque la entrada en la OTAN de Ucrania significaría que la frontera OTAN llegaría casi hasta el Cáucaso y que llegaría muy cerca de Moscú, avanzaría demasiado hacia el este. Y aquí hay que ser sinceros, hay que ser, yo creo que razonables. Estados Unidos no hubiera permitido que México entrara en el Pacto de Varsovia y desde luego no hubiera contestado, bueno, los mexicanos tienen derecho democráticamente a entrar en el Pacto de Varsovia si se lo deciden. No hubiera ocurrido. Y de hecho es el mismo ejemplo que uno de los mejores podcasters del mundo, para mí, que es Dan Carlin, en el último episodio de Common Sense, uno de sus podcasts. Aparte de eso, de esa, digamos que razón que tiene sentido,
aunque yo creo que se podría haber solventado de una forma distinta, no hubiera sido necesaria la invasión, se podría haber hecho, es una opinión personal, repito, se podría haber conseguido esa falta de adhesión o la neutralidad de Ucrania de otra forma. Creo que la segunda pata y más importante de lo que estaba en juego aquí era sacar de la esfera occidental a una Ucrania que quería abandonar la esfera rusa. Pero no solo la esfera económica, quería abandonar la esfera política, la esfera emocional. En los discursos de los políticos ucranianos se ve claramente cómo ellos quieren dejar de ser ciudadanos de segunda. Hay cierto complejo, casi complejo de inferioridad como el que tienen los españoles cuando creen que por encima de los Pirineos hay superhombres de la Marvel que tienen trajes que les permite cobrar 8.000 euros al mes, trabajar 20 horas y tener una rubia con pechos voluminosos esperándole junto al sofá. Pero lo cierto es que España, a pesar de su complejo histórico de inferioridad y que muchos españoles tienen, es un país excelente. Y los ucranianos para mí son como los españoles de los años 80, con un complejo que les hace querer ser emocionalmente europeos y occidentales. No quieren estar en esa esfera que consideran que es atrasada, que es una esfera del pasado, y cuando se ven en el espejo de los bálticos o de Chequia o de Polonia, países que abandonaron la zona del antiguo telón de acero emocionalmente y económicamente y han pasado a Occidente, les ha ido mejor que a ellos. Ucrania es un país muy pobre, es un país con muchos problemas de corrupción y muchos problemas democráticos. Se está haciendo muy poco hincapié en eso, aunque se dice que es un país, bueno, algunos medios afines, prácticamente nazi, yo no estoy para nada de acuerdo, hay elementos nazis, los hay, igual que hay en otros países. Pero el mayor problema es que ellos han abandonado emocionalmente a Rusia. Básicamente quieren abandonarla. Y quieren que eso se plasme en algo concreto como la entrada en la Unión Europea, subir ese tren que les va a llevar a un lugar mejor. Y Rusia sabe que dejar a un país tan grande, tan cercano a la historia de Rusia, porque el nacimiento de Rusia, en el fondo, la zona nuclear está entre Moscú y Kiev, toda esa área, implica una parte de Ucrania. Creo que Putin entendió que para la supervivencia y para la preeminencia de Rusia como potencia futura, era indispensable que Ucrania no abandonara esa esfera. Por lo tanto, creyeron, el Kremlin consideró que debía invadir ahora, dentro de 2 o 3 años no hubiera podido hacerlo por toda la llegada de armas y formación que estaba ocurriendo y que se ha informado muy poco de ello. Tuve en uno de los últimos directos de Twitch a una persona que sabe enormemente sobre el tema, como Lucas Martín, y según su opinión decía que si hubieran esperado 2 o 3 años más no hubieran sido capaces de invadir Ucrania y hubiera sido incluso peor. El problema es que el Kremlin consideró que eso iba a ser una operación rápida de 4 días, limpia, en el que las tropas que estaban amasadas en la frontera, en lugar de en una guerra, muchas de ellas iban a ser tropa de ocupación, porque hay un movimiento en la primera semana que se intenta tomar el aeropuerto, se intenta llegar a la capital de forma muy rápida, prácticamente sin defensa. Son esperados y son masacrados los primeros comandos que llegan a tomar el aeropuerto, comandos rusos. Eso fracasa. No es una operación rápida, limpia, similar a la de Crimea. Es un error enorme de cálculo del Kremlin. Y lo que iba simplemente a ser eso, lo que habían vendido como una operación militar, acaba siendo un conflicto que se está pareciendo mucho a una guerra en un país que también he vivido como Finlandia. Y una guerra que acabó con una victoria pírrica de Rusia después de enormes cantidades de muertos, enormes cantidades de recursos invertidos en un plazo de tiempo muy corto. La guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética fue una guerra que me recuerda mucho a lo que está pasando ahora, pero incluso debido al tamaño de Finlandia comparado con el de Ucrania, que es un país más pequeño, creo que esta guerra va a ser peor. Se va a extender mucho más
Va a ser una guerra mucho más sangrienta, va a ser una guerra que nos haga volver a los años 80 emocionalmente, en el tema de la seguridad y en el tema del aislamiento de algunos países. Podemos ir perfectamente a una segunda guerra fría, todo ello dependiendo de cuánto dura el conflicto, que espero estar equivocado y espero que acabe pronto. Como punto final, me gustaría dejar un poco una posible lectura positiva hacia el futuro y quiero preguntarte un poco cómo crees que podría acabar esta guerra, no tanto lo que piensas que va a pasar, sino cuál crees que podría ser el mejor escenario posible, pero siendo realistas, claro, no en plan, bueno, pues mira, que Putin lo acepta, lo que hay, tal igual, porque esto ya sabemos que él no va a ceder. No es su perfil psicológico ya nos indica muchas cosas sobre cómo se está desarrollando este conflicto y sobre cómo van a ser los próximos meses, pero si quisiéramos ver un poco el lado positivo de hacia dónde podría acabar esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la posible solución al conflicto? El mayor problema que le veo es que la distancia de lo que quiere Ucrania con lo que quiere Rusia es tan enorme que esa es la primera razón que me hace ser pesimista. La segunda es que Rusia tiene armas nucleares. Se ve algún discurso en la prensa española, bueno, creyendo que prácticamente se va a poder marchar sobre Moscú como si fuera la Alemania del 45 marchando sobre Berlín. Eso no va a pasar. Eso literalmente no va a pasar. No puede pasar. Entonces hay que llegar a un lugar subóptimo para ambos bandos, que dada la apuesta que ha hecho Rusia y las víctimas que ha tenido Ucrania, no es para nada fácil. Es decir, Ucrania en estos momentos, después de los muertos que hay sobre la mesa, después de la destrucción del país y después de todo el trauma que tienen sus ciudadanos y hasta el lenguaje de sus políticos, no va a ceder más suelo. Es más, los políticos ucranianos ni siquiera quieren reconocer que Ucrania perdió Crimea en el año 2014, una Crimea que era anteriormente a 1954 parte de Rusia. Una Crimea que, bueno, fue entregada por el Politburo de la Unión Soviética a Ucrania por razones que ahora no vienen al caso. Pero bueno, ni siquiera quieren ceder eso. Entonces, cambios territoriales, digamos que es difícil que se den. Es prácticamente imposible que se dé la vuelta a la esfera rusa o digamos de Europa del Este o de la esfera solo eslava de Ucrania. Yo creo que eso ya lo ha perdido Rusia, que era digamos que el interés primigenio. Eso, en mi opinión, no va a pasar. Entonces, Rusia va a tener que obtener algo que pueda vender como una victoria. Y eso, para mí, va a ser que Ucrania tenga que convertirse en un país no alineado. Esto va a pasar por una solución en la que Ucrania no va a poder formar parte de la OTAN, que me parece algo correcto. No debería formar parte. Va a pasar esta solución realista por algún tipo de reconocimiento de Crimea como una parte integral de Rusia y por el reconocimiento de que el este del país, no todo el este del Dnieper, sino lo que es el Donbass y la zona de unión del Donbass con Crimea, sean una especie de entidad autónoma. Pero todo lo que estoy diciendo aquí es el escenario realista muy optimista, ¿eh? Muy optimista. Si me tengo que poner en un realista realpolitik, creo que lo más probable que veamos es un cese de las hostilidades sin una firma de un acuerdo de paz, en el sentido de una paz en la que se reconozcan lo alcanzado por las otras partes a largo plazo. Es decir, lo más probable que veo en el escenario realista es que una parte del este de Ucrania se acabe convirtiendo en un estado independiente o se integre en Rusia. Sería más lógico un estado independiente, y que Ucrania no lo acepte. Todo ello después de bastantes meses de guerra. En ese escenario nos iríamos a un conflicto enquistado en el tiempo y que quizás perdería la atención mediática
y que sería tremendo porque eso no tiene fácil solución y al final acaba desembocando otra vez en un conflicto mayor, en involucrar a más países, otra vez en éxodos. Bueno, en fin, al final es una situación muy complicada. Habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo, porque yo creo que también todo el tema de las sanciones económicas, bueno, están ahí, son también un efecto maquillaje o marketing por parte de los estados europeos que quieren, sí que es cierto que han sacado pecho y han formado piña, cosa que hacía mucho tiempo que no se veía, y eso también es una parte positiva que podemos sacar, ¿no?, a este conflicto, como la Unión Europea ha cerrado filas. Pero claro, si nos vamos a un escenario en el que el conflicto, como digo, se enquista y al final se convierte en algo territorial donde no hay una declaración cerrada, firmada, que ambas partes respeten, pues veremos a ver en qué acaba esto, ¿no? O cómo degenera, o si no acabamos volviendo, como dices, a una segunda guerra fría, que eso sería también el peor de los escenarios, porque eso nunca sabes cómo va a acabar evolucionando. Pues nada, Jordi, muchísimas gracias por sacar un rato para charlar conmigo. De verdad que ha sido un verdadero placer. Hemos tocado muchos temas, diferentes palos, pero no quería pasar la oportunidad de tocar ciertas cosas porque, bueno, ya no solo porque te escucho y admiro mucho tu punto de vista, sino porque creo que utilizas un análisis crítico muy interesante y muy necesario hoy en día. Y por eso, bueno, aprovecho esta pequeña plataforma para recomendar a los oyentes del podcast que escuchen tus podcasts y que se sumen a tus directos, porque lo van a disfrutar como lo disfrutamos los demás. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí la entrevista con el comunicador Jordi Yatzer, y antes de despedirme, como es habitual, quiero darte las gracias personalmente por descargar y escuchar este episodio. Si eres nuevo, sé bienvenido. Hay muchísimos otros episodios ya publicados, estoy seguro que alguno te interesará, y si ya llevas tiempo por aquí, pues gracias igualmente por tu fidelidad y por seguir conmigo en esta aventura. Por último, si te ha gustado el episodio, me harías un gran favor si pudieras compartirlo en tu red social favorita, o si pones alguna reseña positiva en Apple Podcast, porque esos pequeños gestos son oro para los podcasters que estamos remando solos durante toda la travesía que supone publicar y difundir cada semana un nuevo episodio. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, espero que pases un gran fin de semana y nos oímos el viernes que viene.